no hay nada que hacer, no se distingue absolutamente de ninguna manera el color que señala el señor Bustamante. Pero ¿qué es lo que dice el señor Oriel con respecto a los videos? Él ve el video con el señor Cifuentes, con el señor Bustamante, y preguntado, primero responde que no sabe si estaba el equipo de inteligencia presente en la garita cuando veían los videos. Pero a continuación dice que ellos lo vieron en conjunto con el equipo de la Circuncar. ¿Por qué? Porque se hizo todo un intento de establecer este blindado fantasma para protegerse del ataque feroz que estaban recibiendo los carabineros en el momento que veían los videos. Bueno, que tiene una explicación muy lógica. Digo que el blindado fantasma porque en ningún momento nadie habló de quiénes andaban en ese blindado y por qué no fue a apoyar a las personas que estaban con problemas con vecinos. El único que nombró al sargento Arias como conductor me parece que fue jubilar, pero resulta que tampoco se va a acompañar a los servicios del supuesto conductor que era el caballo. No tenemos constancia de quién llegó en ese blindado a establecerse frente a la vida. Otra cosa que es ilógica. Ese blindado fue introducido en las declaraciones al momento justamente para que pudieran ver los videos. Bueno, en la otra declaración resulta que fue el primero que llegó porque estaba dando 3 minutos por teléfono. No queda absolutamente nada claro con eso. La otra cosa, señoría, con respecto a la declaración del teniente Torres, dijo que estaba en España el médico. Tengo el minuto el trabajo. Y eso en conteste con el minuto 15:40, no, 16:53. 15:46, 16:53, el teniente Torres dice que el conductor se baja porque el vehículo está en pana. Y eso está conteste con las declaraciones contrastadas del sargento jubilado, que no se contrastaba con el P3 había declarado en el público que el vehículo se encontraba encargado en el barro y por lo tanto tuvieron que ir empujando. Eso con respecto a la posible teoría alternativa del caso respecto a la herida sufrida por el señor Cáceres. No vamos a decir que el perito dentista dejó establecido y acreditado que eso fue por un disparo. Lo que sí está absolutamente claro es que es imposible que haya sido de esa bala calibre .44. Los únicos impactos distintos que establecieron los peritajes fueron de postones, ni siquiera de perdigones, y no se pudo establecer tampoco por ningún medio durante este juicio ni por los peritajes en el momento en que fueron hechos los disparos, porque también se intentó establecer que nunca había habido enfrentamiento ahí en la garita de Fórmula Romana. Es público y notorio, ¿no? Pero por lo menos el teniente Torres, que fue más o menos cercano a la verdad, afirmó que ya estaban en conocimiento, inclusive existían grabaciones de que estaba dando cuenta de este armamento de .44, ¿cierto? Y que la garita había recibido esos impactos. No se pudo establecer acá si esos impactos fueron ese día o no. Es más, el perito armero, señor Manrique, al ser contrastado por el óxido evidente que tenían las municiones, no pudo dar ninguna explicación razonable con respecto a ello. También el teniente Torres dejó establecido que era imposible determinar por la gran cantidad de impactos de perdigones y de otro tipo de proyectiles el furgón de cuáles ya habían sido ese día y cuáles no. Por lo tanto, en primer lugar, con respecto a la acreditación del delito, no queda absolutamente nada claro la dinámica que ha sido presentada por la Fiscalía. No es responsabilidad de la defensa establecer una teoría alternativa a esos hechos ocurridos. Nosotros no estamos presentes cuando ocurrieron, por lo tanto, los testigos que llegan a referir a eso, con esa cantidad de contracciones impresionantes, no dejan establecido. La participación de mi defendido en esos hechos está absolutamente desmentida. Primero por la lógica y segundo por la cantidad de contradicciones flagrantes que se han cometido. Por todo lo anterior, señoría, vengo nuevamente a solicitar la absolución del rentado don Mijael Cardona Esquilpul, con constancia, insisto, no existía ni en mayo, ni en junio, ni en noviembre, ni en diciembre motivo plausible para litigar. Se intentó traer un decreto que cayó por su propio peso
dado ese tipo de momento. La herida del sargento Cáceres tampoco queda acreditado fehacientemente y sin lugar a duda que haya sido por impacto balístico. Existe la explicación posible. Ya decía Aristóteles, que no digo, las afirmativas no son exclusivas. O sea, yo puedo afirmar que puede ser eso, pero la cantidad de infinitud de posibilidades que hay, yo alguna, desde caída de bicicleta, desde una piedra, hasta con un golpe de puño. Ahora, evidente, el perito mismo lo dice, si no es el perito. Claro, si está con la boca cerrada, obviamente llega a tener alguna herida en los labios. Pero él recurrentemente veía ese tipo de fracturas en los dientes, producto de todas esas tipo de lesiones. Nada más que agregar, señoría, solicito la absolución. Y con respecto a la recalificación, ciertamente que con la recalificación se da con respecto a los hechos, ya como un caso, digamos, que lo planteó en su principio el señor Rebolledo, planteó diciendo que la teoría del caso y lo que iban a declarar los testigos más adelante, que tenía 4 testigos directos como autores de los hechos, lo cual se intentó probar, digamos, de manera no lograda durante el curso del juicio, por lo tanto corresponde en este caso esta parte se allá a la recalificación. Completamente distinto de lo que han visto, por lo menos los fiscales inquirientes, por los alegatos de clausura. Y ve o intenta ver contradicciones donde no las hay, y ve o intenta ver malas intenciones donde no las hay. Primero me habla, en cuanto voy a hablar especialmente, o a partir por el tema del homicidio, que me parece que es lo más central dentro de las alegaciones que he señalado para la explicación en cuanto a la participación del 15 número 1. Dice el defensor, dentro de nuestra obra cultural, que la credibilidad es absoluta o no. Es decir, claro, efectivamente, la persona es veraz o no es veraz. Puede ser, digamos, de otra forma. El tema es, si acaso las personas dicen exactamente lo mismo en todo momento, o se refieren en términos generales a lo que les ocurrió. Y acá hay que simplemente recordar conocimientos científicos interesados a la psicología del testimonio y en particular a toda la teoría de la memoria. En torno a que efectivamente la persona, al dar cuenta de hechos esenciales que va a comentar en lo nuclear siempre la experiencia de vivir, de acuerdo con su particular perspectiva, y luego, si va repitiendo en el tiempo, probablemente algunos detalles se van difuminando, pero en lo central se mantienen coherentes, y eso es lo que ha ocurrido durante el transcurso del presente funcional en relación con la investigación del Ministerio Público, que no está dividida ni en una, ni en dos, ni en 5 años. Es una investigación que parte el día 25 de mayo, en que por las circunstancias que sucederían podrán observar y apreciar durante el transcurso del juicio con la evidencia material planteada, no fue posible la detención en flagrancia del señor acusado Mijael Carbone Queimpún, justamente por la oposición armada del mismo acusado y el grupo que le acompañaba, y que por tanto, una vez llegados los antecedentes al Ministerio Público, este tiene la obligación de investigar con los parámetros necesarios para poder presentar la prueba en un juicio oral y lograr la convicción más allá de duda razonable en cuanto a la participación del imputado en estos hechos. Y eso es lo que hicimos en el juicio oral correspondiente.
el resto de las supuestas contradicciones en el homicidio, el único que las ha observado es el señor defensor, el único. Porque lo cierto es que los tres testigos que se encontraban en el lugar, Castillo, Acevedo y Cumilar, dicen lo mismo. Obviamente no pueden emplear las mismas palabras, obviamente cada uno tiene una visión distinta, pero distinta en el sentido de que lo están viendo desde puntos de vista disímiles. Acevedo estaba adelante cuando recibió las amenazas, Castillo estaba a 1 o 2 metros hacia atrás, lo mismo que Cumilar. En el momento que Carvajal estaba tras el portón del fondo Montenegro. Observan lo mismo y en esencia relatan exactamente lo mismo. El otro testigo presencial, que es la víctima, don Edwin Cárdenas, observa cuando se baja, observa a un sujeto cuyas vestimentas describe y cuando se le exhibe las fotos del video, dice sí, efectivamente, esta es la persona de la que nos estaba disparando. Y el teniente Bustamante, en los mismos términos, refiere sí, efectivamente, yo vi a esta persona porque yo era el que estaba dirigiendo el fuego, yo me asomaba y miraba y vi a esta persona con estas vestimentas, con las que aparece en el video incluso, disparando hacia el sector del Fondo Montenegro, y posteriormente cuando reviso el video de inmediato doy cuenta de que esa misma persona es la que nos estaba disparando a nosotros. Lo dice testimonialmente acá en presencia de los magistrados con el principio de la inmediación, que es lo que en la ciencia fundamental del proceso penal, y el tribunal podrá, por tanto, establecer si esta persona, la persona acá, estaba mintiendo o no. Luego, el señor defensor hace una serie de imputaciones veladas, lo otro es una amenaza directa, son imputaciones veladas. Ponen a un blindado fantasma para poder justificar que no estaban, se pudo realizar el video. Eso no es así, porque del testimonio conteste de todos los testigos se refiere que los dispositivos de apoyo llegan al lugar cerca de las 17:30 horas y que solo logran ingresar al fondo de la Romana a las 18:20, es decir, pasado entre 40 y 50 minutos de llegados al lugar, que es la época en que se produce el primer enfrentamiento armado y en que, según todos los testigos que declararon, el personal del GOP, de las fuerzas especiales, de la Dirección de Ercilla y de la segunda comisaría, logran replegar a los atacantes hacia el sur, hacia la comunidad. Y en ese momento se logra ingresar. Y todos, cuando son preguntados por el tribunal y por las partes, dicen que cuando llegan, sí, efectivamente estaba este carro en el lugar y estaba justamente protegiendo a los funcionarios policiales que se estaban guarneciendo en una garita que es de madera. De madera. Parece que el interés de nosotros de poner el carro, si el carro había llegado antes. No es que llegó para proteger a las personas que estaban viendo el video, el carro llegó para proteger a Cumilar, a Acevedo y a Castillo. El carro se encontraba en la Romana. ¿La Romana a qué distancia estaba? La garita, la Romana en el fondo. La garita de la Romana, ¿a qué distancia se encontraba la garita de Fondo Montenegro? Lo dijeron los testigos. A 300 metros del cruce. Y ese cruce se encontraba a 100 metros de Montenegro. Es decir, a 400 metros. A 400 metros de Montenegro, que estaba siendo atacado por armas de fuego, se encontraba este dispositivo blindado manejado por el Caguane, y que ante el ataque armado recibió un llamado de auxilio, concurrió y simplemente ¿qué hizo? Poner el carro blindado frente a la garita de Montenegro para que no se siguieran recibiendo disparos, o más bien, para que los disparos que estaban efectuando no causaran la muerte de los funcionarios policiales que allí se encontraban. Entonces, no lo estamos poniendo. Por el contrario, quiere el señor defensor también que nosotros inventemos todo esto. Por lo demás, acá ha dicho, no logramos acreditar que estos impactos de Carabineros 44 no eran anteriores. Todos los testigos, todos, dijeron que en el fondo Montenegro, en la garita del fondo Montenegro, jamás les habían disparado un .44. Eso está en el registro de datos. ¿Y se sabía que andaba operando un arma del .44? Se sabía, eso dijo Torres. Pero que en el fondo Montenegro
a esa garita en particular nunca la habían atacado para Isabel en el punto 44, lo dijeron todos los testigos. Así que el señor defensor nuevamente parece que está viendo un juicio distinto al que vimos todos los testigos. Otro tema que también hace mucho real, señor defensor, por una certeza que a mí me hace pasmosa. Dice, y el óxido en las balas del punto 44. El óxido en las balas del punto 44. Yo la verdad que soy abogado, no químico. Tengo la capacidad para decir si esa mancha anaranjada que estaba en alguno de esos proyectiles punto 44 son o no óxidos. Más bien, el sentido común, que es lo único que puedo utilizar a este respecto, me dice que efectivamente esos proyectiles que estaban con una mancha anaranjada son coincidentes con los que fueron recuperados en la garita del Quinto Montenegro, que, oh curiosidad, estaba pintado de esa forma. Aquí están las fotos, que lo pueden indicar, que pueden ser comparadas por su señoría con esos proyectiles, y que podrá haber la curiosa coincidencia. Que por lo demás, lo aseveró el Pinto Carrasco, dice que no puede, como no se hizo análisis químico de esa munición, dice no puedo aseverar, mire, si es óxido o no, pero también entre las posibilidades dijo que podía ser la pintura de la garita. Estoy terminando su tiempo, pero no puedo dejar pasar porque el señor defensor simplemente hace implicaciones que son casi curiosas. Dice, Cifuentes no vino a declarar, refiriéndose al mayor Cifuentes. El señor defensor debe saber que el mayor Cifuentes sufrió una trágica pérdida de su madre el día 1 de la pasada. Por eso es que no vino a ofertar declarar. Y el testigo, por lo demás, es testigo de él. ¿Por qué no se va a declarar? Creo que tenemos que ser serios con todo tipo de personas y de seres humanos. Seres humanos que el día 25 de mayo fueron atacados por armas de fuego. Finalmente, esperamos que alguna simplemente dice la testigo que el fue veraz. Lo cierto es que todos los que estuvimos aquí presentes nos dimos cuenta que la testigo que no fue veraz, o por lo menos se estaba quizás refiriendo a animales completamente distintos de lo procurado. Eso quedó absolutamente claro. Pero ojo que la señora que dice que Otrillo se lo vendió el acusado. No lo ha desmentido. Y justamente una de las hipótesis del artículo 456 bis A del Código Penal es el que dispone de una especie sustraída. Si se están amarrando solo, a confesión de parte sería relevo de prueba. Después el señor defensor hace alusión a una serie de flagrantes contradicciones entre las declaraciones y las declaraciones anteriores, porque no se establece el principio de inmediación, y las contrastaciones que realizó el defensor dejaron demostrado que lo que estaba haciendo acá era precisar las declaraciones que habían prestado por escrito y no hay contradicciones entre las mismas. Por ejemplo, el señor defensor dice que no le quedó claro en qué momento se llamó a Contreras Rivera, dueño del Podrillo, para buscar el auto, porque según el señor defensor, dentro de su teoría conspirativa general, con una teoría conspirativa, estamos inventando los brazos, estamos inventando los heridos, estamos inventando todo. No sé, ¿a qué lo llamaron? Pero se lo dijo como 3 veces en teoría. Lo dijo 3 veces. Yo iba saliendo ya con los animales llegando como cerebro, cerca de las 15-30 horas, según están los testimonios conscientes de todas las personas, y estoy llamando a la víctima González Rivera, e incluso el señoría, no termino, dice expresamente, ¿sabe qué, señoría? Y si lo hubiésemos tenido antes, hubiésemos evitado todo esto y quizás no estaríamos en este juicio, porque si hubiésemos tenido los medios de transporte inmediatamente, no hubiésemos dado oportunidad para que estas personas hubiesen ido a disparar en contra de Carabineros. Finalmente, señoría, y esto sí, lo último que voy a enseñar al respecto. Esto es un tema de sentido común en cuanto al ataque armado que protagonizó y le donó el acusado en circunstancias
circunstancias, dice el número 1, aparte del número 3. Podríamos decir seriamente, seres magistrados, que si luego de decretar un receso por este tribunal, en 15 minutos más, yo volviese con el rostro cubierto, ahora sí, con el rostro más montaña, como las 40 personas que sí lo hacen, pero unido con arma y les disparara, este tribunal no me reconocería. No obstante que vengo vestido de la misma forma, destaca mi contextura física sobre el resto de mis acompañantes y que por lo demás me han conocido por más de 3 años llegando junto a ustedes. Efectivamente, acá, señores magistrados, lo que ocurrió es que el señor Carbone, en un acto de plena impunidad, porque eso es lo que él siente cuando opera en la zona de la comunidad de Mucurcuyo, junto a ella, va al lugar, amenaza, se da el gusto de amenazar a funcionarios policiales que están cumpliendo una función pública, les dice que le entreguen sus animales porque si no se lo entrega a la abuela, lo va a hacer a la mala igual, y por eso dice, y si no va a quedar la cagada, y efectivamente vuelve tan solo cubrir con su rostro con un pasamontaje y piensa que no lo van a reconocer. Señores magistrados, eso escapa al sentido común, que muchas veces parece, por los alegatos de la defensa, que es el menos común de los sentidos. El asunto es que don Miguel Carbone se fue. Ese es un hecho. Ahora, la relación causal de esa, si fue una amenaza real, cierta, determinada, bueno, una duda, me parece. Pero que establecer eso como condición sine qua non con este ataque armado gigantesco, a lo que hizo uno, me parece extraño. Se nombró como testigo, en esta práctica, al señor Cárdenas. El señor Cárdenas, para que este testigo, señoría, que dijo que lo conocía porque era moreno, fue contratado por esta defensa que usaba hace unos años, dijo que lo conocía porque la hermana era morena, estaba a una distancia de 80-100 metros. Fue el mismo testigo que dijo que escuchaba como todo el mundo lo llamaba Carbone, no sé, preguntado en este tono, me parece, con respecto a si podía escuchar algo de eso, que era imposible por entre los disparos que estaba viendo él y por la distancia. Esas son dos de las pelitas del señor Cárdenas, el testigo estrella en esta réplica. El señor Cárdenas habla de una chaqueta verde, ojo, ya ni siquiera es café verdosa, él lo reconoce con la chaqueta verde, con 2 letras. Justamente, el teniente Torres fue muy exacto en su declaración. En ningún momento nombró que necesitara ayuda, todo lo contrario. Como existía un bosque que no le permitía ver, él tuvo que disparar a 90 grados su stroker, guiándose por los sonidos de los disparos. Eso fue una vez correcto. El otro que nombró, alguien que podría haber visto algo, fue de nuevo el sargento Riera, que situó en un árbol al
que parece que él tenía una visión, dado los accidentes geográficos que había entre la gente que estaba aquí en el cruce con respecto a lo que estaba sucediendo frente a la arena, en la cual sitúan a mi representado. El óxido. Yo no digo que sea óxido. El mismo fiscal dice, no se realizó ningún análisis clínico con respecto a las balas. Lo cierto es que, de nuevo, las afirmativas no son exclusivas. El mismo perito nos dio una respuesta con respecto al momento en que esas balas deben ser reparadas. Eso nada más, con respecto a los peritajes. Los peritajes enfocamos también, digamos, ahí estamos en el terreno de la especulación, la teoría comparativa. Estamos en el terreno del método científico. Ahí no es una cosa de percepción o diferencia. Estamos, o eso no es, no sé, es un análisis que podría haber sido determinante para poder evaluar eso. Tampoco se hizo un análisis del video, obviamente. Con respecto al asunto de que el señor acusado haya ido, o sea, que le haya vendido el potrillo a la señora Guipul y que eso demuestra la presentación. No sé, porque he estado miles de juicios más que yo, pero me imagino que cualquier persona que intente absolverse de un delito no va a partir reconociendo justamente la propiedad de ese animal y que lo vendió a los pocos días de que ocurrió un hecho en esa índole y que venga a ratificarlo el Estado. O sea, ese ya ni siquiera sería ánimo ganancioso, sino que ganancioso. Con respecto al ánimo ganancioso, para terminar, el señor se habla mucho que no hay ánimo ganancioso de parte del señor Carlos. Estos señores, uno vendió el potrillo al tiro y el otro lo cambió por una vaca, según él mismo. Al poco tiempo. ¿Por qué? Porque fue una historia muy bien trágica. Yo estaba a punto de llorar. Porque tenía miedo de que le ocurriera algo a su señora, a sus hijos, etc. Bueno, ¿qué pasó con la vaca? Bueno, la tenía guardada en el campo. Ese es el testimonio del señor Carlos. Por lo tanto, señoría, esa fue una pregunta de uno de los magistrados, específica. Por lo tanto, insisto, esto está en el terreno de la credibilidad, no se trata de conspiraciones ni nada que se parezca, y con todos los antecedentes dados, me parece que existe una prueba mucho más que razonable que no da pena al asunto menos antes de pedido que no va por ningún respecto. Finalmente, como se adelantó desde el principio del juicio, señor Carbone, esta es la última oportunidad que le da la ley para que señale lo que es pertinente. En esta oportunidad no será consultado ni por el Ministerio Público, ni por la alcaldesa, ni por el juez.